No sé si recordarás la última vez que fuiste a comprar, probablemente ayer. ¿Con qué pagaste? ¿Con euros o con pesetas? Con euros, ¿verdad? Con tarjeta, que cuando se va al banco dicen euros. Bueno, pues el pasado 20 de enero se cumplieron 20 años de la entrada del euro en nuestra economía nacional y en la del resto de Europa. No sé si lo recordarás. Mi sobrino me imagino que no lo recuerda. Pero en general los que ya somos un poquito más mayores, yo creo que sí recordamos ese cambio y recordamos, por ejemplo, esas facturas o esos tickets de compra que venía al final el total de la compra en euros y justo abajo en pesetas. Eso sí lo recordamos. Y recordaréis también esas calculadoras que teníamos de doble pantalla, euros-pesetas o la moneda nacional de aquella época. Eran unas calculadoras muy bonitas, azules, y los botones en amarillo para que nos recordara que éramos ya europeos, 100%. Y seguro que también recordáis esa palabra que se nos clavaba en el bolsillo cada vez que la pronunciaban o nos la aplicaban, el redondeo. Y siempre hacia arriba, ¿verdad? Hasta el 30 de junio del año pasado, 2019, tuvimos 19 años para cambiar todas las pesetas que tuviéramos en casa, en el Banco de España, y hacerlas euros. Hemos tenido 19 años para quitarnos de en medio esas pesetas que todavía había muchos sitios que las aceptaban y podíamos estar durante 19 años pagando también en pesetas. Pero llegó el 20 de junio y se dijo, hasta aquí, cambiad que es el último día. Pues, queridos hermanos, se calcula que han quedado sin cambiar en los hogares de los españoles unos 1.575 millones de euros, que al cambio a pesetas superan los 262.000 millones de pesetas. Mirad, pues a los creyentes hay veces que nos puede pasar algo parecido cuando tratamos de vivir nuestra vida en Cristo mediante el mismo estilo de vida que hemos tenido antes de ser creyentes en Cristo. Nos empeñamos en utilizar en nuestra vida espiritual una moneda, como era la peseta, que ya no es de curso legal en la nueva vida en Cristo. Si queremos vivir una vida que agrade al Señor, la tenemos que hacer conforme a lo que el Señor nos ha dado en la nueva vida en Cristo. No podemos seguir utilizando los mismos parámetros, los mismos procedimientos, los mismos comportamientos que antes de que el Señor nos salvara. Pero claro, en primer lugar, tenemos que saber distinguir entre euros y pesetas. Parece fácil, ¿no? Parece fácil, pero siendo tan aparentemente fácil, en la vida espiritual los creyentes a menudo es evidente que no tenemos claro qué diferencia hay entre la nueva vida en Cristo, cómo debiéramos de comportarnos en la nueva vida en Cristo, a cómo nos comportábamos antes de nuestra salvación. Y eso, ¿dónde se ve? Pues en nuestro comportamiento personal y también en cómo se mueve la Iglesia de Dios en este mundo. Por eso, en primer lugar, lo que tenemos que aprender es a diferenciar euros de pesetas. O, si me permitís que siga utilizando esta analogía, esta mañana vamos a considerar cuál es la moneda oficial que debe regir nuestra vida espiritual. Y no es otra que comportarnos y vivir conforme a la sabiduría de lo alto, la sabiduría que da Dios, frente a la moneda en desuso, que desafortunadamente todavía atesoramos en nuestro corazón y que estamos empeñados en seguir utilizando, como es la sabiduría humana. Por eso
os invito a que vayamos a la epístola de Santiago, capítulo 3, los versículos del 13 al 18. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas, es muy parecida a nuestra Reina Valera. Leamos capítulo 3, versículos del 13 al 18, donde vamos a ver dos formas para saber si eres sabio. Hay dos formas, dos maneras en estos versículos para poder saber si eres sabio. Dice la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras de mansedumbre, en mansedumbre y de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amén. Esta epístola de Santiago, o este pasaje en la epístola de Santiago, se encuentra en un trasfondo en el que el escritor se propone corregir comportamientos inadecuados en la vida espiritual del creyente o incluso en la vida de la Iglesia, y lo va a hacer a través de discursos cortos, mensajes breves que van a tocar el punto en donde el creyente o la Iglesia puedan estar errando. Por eso, a lo largo de esta epístola vamos a encontrar diferentes vocativos, llamados de atención. El escritor llama a los hermanos. Y vamos, si leéis la epístola, es muy breve, 5 capítulos, podéis ir subrayando cada vez que Santiago está refiriéndose o llamando la atención a los hermanos. Por eso leemos frases como que se encabezan con hermanos míos o mis amados hermanos, y preguntas dirigidas al conjunto de la Iglesia. Encontramos preguntas, por ejemplo, en el capítulo 2, en el capítulo 4. En el capítulo 4 hay incluso 3 preguntas. Y también hay interpelaciones a determinados grupos de la Iglesia, como es en 5.1. Oíd ahora, ricos. Pero cuando llegamos a estos versículos en el centro de la epístola, Santiago 3, del 13 al 18, cambia el escritor el enfoque y en lugar de dirigirse a una pluralidad de personas, el mensaje de Jacobo lo dirige hacia una persona en particular. Y llevándolo a nuestra época, diríamos, el Santiago hoy te habla a ti en particular. Y dice: ¿quién? Una persona entre vosotros. Versículo 13. ¿Quién entre vosotros? Y este es el sentido que debemos de darle al mensaje de Dios cada vez que eres o somos expuestos a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decirte Dios por medio de este texto y cómo debes aplicarlo a tu vida? Si cuando escuchamos la palabra de Dios no reaccionamos en este sentido, esa palabra la está dirigiendo el Señor a mi corazón para que yo haga algo en mi corazón, o Él transforme algo con el poder de su Espíritu Santo, estamos echando a perder en nuestro tiempo escuchando la palabra de Dios. Y no es que lo estés echando a perder, es que estás perdiendo el tiempo miserablemente. Por eso, tú podrías decirme esta mañana, bueno, y yo como cristiano del siglo XXI, ¿qué tiene que decirme este mensaje de hace 2000 años? Porque me podrías decir, yo no soy un cristiano de la dispersión, de los que salieron huyendo tras las primeras persecuciones y a los que se dirigía Santiago. Y tengo que decirte que es verdad, no eres ningún cristiano de eso, ni yo. No nos encontramos en las mismas circunstancias históricas, culturales, ni circunstanciales. Hay otros hermanos por el mundo que son perseguidos, pero en este caso nosotros, en principio, no sufrimos una persecución tan voraz como miles de hermanos en otras partes. Entonces,
¿Cómo puede afectar estos versículos a mí? Porque eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Esto era para otros o también puede afectarme a mí? Pues tenemos que reconocer que la ética y la conducta de los seres humanos no ha variado entre el siglo I y el siglo XXI. ¿Las circunstancias? Sí. ¿La cultura? Puede ser. ¿El contexto histórico? Sin duda alguna. Pero la ética, la forma de reaccionar, la forma de moverse, los seres humanos de aquella época es la misma en la que te mueves tú. Así que, evidentemente, algo tendrá que decir, porque sobre todo estamos hablando de la palabra de Dios. Desafortunadamente, quizá en muchas iglesias y entre los creyentes, podemos afirmar que continúan produciéndose, como hemos leído en el capítulo 3, versículo 16, confusión y toda cosa mala. Eso se sigue produciendo. Y si damos un repaso a la epístola, pues podemos encontrar que también se producen dudas, como en el capítulo 1, versículo 8, el autoengaño, capítulo 1, versículo 16. Hay parcialidad, capítulo 2, versículo 1. Ausencias de obras de fe, capítulo 2, versículo 26, maledicencias, también, capítulos 3, versículos 6, el capítulo 4, versículo 11. ¿O acaso no hay conflictos? Capítulo 4, versículo 1. ¿O arrogancia? 4:13. Ambición desenfrenada, capítulo 5, versículo 1. Abusos e injusticias, 5:4. Conductas que solo pueden ser corregidas cuando echamos mano de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría de Dios. Por eso, vamos a ver esta mañana dos formas para que sepas si eres sabio. La primera es por medio de lo negativo. No cuando eres sabio, sino cuando no eres sabio. ¿Cuándo no eres sabio? No eres sabio cuando tienes la sabiduría humana, cuando usamos a diario en nuestra vida cotidiana la sabiduría humana. Eso lo vamos a ver en los versículos del 14 al 16. Y en segundo lugar veremos que eres sabio cuando tienes la sabiduría de lo alto. Eso se ve en el versículo 13, la segunda parte, y luego de los versículos 17 al 18. Veamos el primer punto. No eres sabio cuando aplicas en tu vida, cuando usas la sabiduría humana. En primer lugar, tendríamos que ver, o aquí el Santiago nos dice, cómo identificar la sabiduría humana. O dicho de una manera más práctica, cómo se manifiesta la sabiduría humana. Versículos 14 al 16, los volvemos a leer. Versículos 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Y si hay algo en lo que podemos ver cómo se manifiesta una sabiduría humana, es en un ambiente donde hay una actitud arrogante y mentirosa. Versículo 14. En el corazón hay celos amargos. Los celos es una de las obras de la carne que denuncia Pablo en Gálatas 5:20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Eso, los celos, entre otras todas estas obras de la carne de Pablo en Gálatas, lo que identifica es a un creyente carnal. ¿Qué es un creyente carnal? Un creyente inmaduro. Un creyente inmaduro. Ayer estuve en Campotejar y ahí Adolfo tiene tres higueras preciosas. Están podaditas, cortadas. Lo bueno que tienen esas higueras es que no te tienes que encaramar. Enseguida el higo lo vas a tener a la mano. Pero esas higueras todavía no es tiempo de higos. Pero me acerqué un poquito
y había brevas, pero estaban verdes, estaban inmaduras, no era su tiempo. ¿Os imagináis que esa higuera, dentro de 3 meses, siga sin tener higos y siga con las brevas verdes? No sería razonable, ¿verdad? Pues eso es lo que nos puede pasar a veces, que los celos o estas cosas que nos puedan ir saliendo a lo largo de nuestra vida normal, pues están denunciando que ni más ni menos es que podemos llevar mucho tiempo y todavía somos inmaduros. Es un corazón gobernado por la naturaleza humana. Como dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que esta es una de las características de cómo se manifiesta esa sabiduría humana, celos. También nos dice que el versículo 16, en el corazón hay ambición personal. En nuestra Reina Valera se traduce como contención. Eso es ambición personal. En el griego estaríamos hablando de un concepto de rivalidad. Eso nos acarrea la ira y la indignación de Dios para con los que son ambiciosos. La ambición, la rivalidad. Esto es un corazón que no agrada a Dios. También hemos leído que otra de las características de cómo se manifiesta esta sabiduría humana, terrenal, es mediante la confusión. O como dice la Reina Valera, la perturbación. En el literal sería el tumulto. ¿Os imagináis eso? Hay un montón de gente, lo vemos muchas veces a menudo, cómo las manifestaciones acaban en confusión, en tumultos, o cómo cuando hay un reparto de alimentos, cómo va la gente y se agolpa en los camiones estos de ayuda humanitaria. Si no se pone orden es un auténtico lío. O cuando se ponen las cosas gratis en una feria. Recuerdo llevar a un grupo de personas y vimos que era la feria de aquí de Cartagena, los llevé por la mañana aquí al recinto ferial y no se le ocurrió otra cosa a Estrella de Levante que dar cerveza gratis. Os podéis imaginar dónde quedó el guía y cómo quedaron todos ahí a por la cerveza. Y todavía eran capaces de decirle, oye, no me la eches con tanta espuma. Querían además la cerveza bien tirada y con un vaso gratis, bien alto y bien relleno de cerveza, sin espuma. Y estaba toda la gente ahí en tumulto y el tipo ahí de la Estrella de Levante, tiqui, 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 si no daba para más. Tumulto, tumulto. Y dice también, hemos leído, y toda cosa mala. En ese ambiente donde se está proliferando la sabiduría del mundo, lo que abunda es toda cosa mala. O como nos dice en nuestra Reina Valera, toda obra perversa, toda vil práctica. Pero veamos ahora, hemos visto en primer lugar cómo se manifiesta públicamente esa sabiduría humana. Veamos ahora qué es la sabiduría del mundo, de qué está formada, qué es lo que produce todos esos comportamientos inadecuados. ¿Qué es lo que produce? ¿Por qué la sabiduría humana es mala para el creyente? Vamos a ver brevemente, versículo 15. En primer lugar, el versículo 15 nos dice que la sabiduría humana no viene de lo alto, no la envía Dios. Por eso nos dice que es terrenal. Y terrenal quiere decir que es lo opuesto a lo celestial. Y no podemos tratar de vivir una vida celestial o santificada con los mismos
mimbres con los que estábamos viviendo nuestra vida terrenal anterior. Porque en lo terrenal, como dice Marcos 7:21, está el origen del pecado. Otra vez nos vamos al corazón, Marcos 7:21. Y leemos aquel pasaje en el que el Señor es acusado de que sus discípulos no se lavan las manos y Él tiene que decir, cuidado, que lo que van a comer, incluso con las manos sucias, eso no es lo que ensucia el corazón. Y dice Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ese es un corazón terrenal, eso es lo que produce la tierra. En el corazón humano, de ese cuerpo terrenal, está el origen de los pecados. Así que los miembros sobre la tierra del cuerpo terrenal debemos morir. Esos miembros que de nuestro corazón han producido cosas terrenas, dice en Colosenses 3, deben morir a la fornicación, deben morir a la impureza, porque a causa de las cuales, ojo, viene la ira de Dios. Y esto es una seria amonestación y advertencia para los que somos santos y podamos no estar vivir de una manera santa. Dios tiene ira. Y la ira de Dios hay que tomársela en serio. No viene de lo alto, es terrenal y también tiene otra característica, es natural, o como nos dice en la Reina Valera, esta sabiduría que no viene de lo alto es animal. La palabrita en el original es físicos, de donde viene física, lo natural. Es decir, lo produce la naturaleza. ¿Cómo afecta el que nos comportemos con una sabiduría natural que produce la naturaleza? Pues las Escrituras diferencian el hombre natural ¿de cuál? Del hombre espiritual. Si somos naturales o nos comportamos de una manera como produce la naturaleza, vamos a ser incapaces de conocer a Dios, porque a Dios, que es espíritu, se lo conoce viviendo de una manera espiritual. Es lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso no es evidente, que cuando se manifiesta una vida o que queremos vivir una vida espiritual al estilo natural, no vamos a conocer a Dios ni vamos a agradar a Dios. Y por último, nos dice como característica que esta sabiduría es diabólica, es decir, que procede de lo demoníaco, procede directamente del demonio. Hermanos, amigos, Satanás es el padre de mentira. Nos lo dice Juan en 8:44. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Satanás es el padre de mentira y nos va, si es preciso, a engatusar para que creamos los argumentos de este mundo y demos por bueno lo que Dios no da en ningún momento por bueno y es claro en su palabra. Y si puede, va a engañar a los creyentes y si puede incluso a los responsables. Porque la influencia diabólica lo único que conduce es al pecado, a la idolatría, a la apostasía. Tiene poder para hacer morir a aquellos a quien domina. ¿Y tú qué? ¿Quieres morir
o quieres vivir? Evidentemente todos vamos a pasar por la muerte física, si el Señor nos regresa antes. Pero lo que sí es cierto es que el diablo engaña para matarnos y matarnos eternamente, separarnos de la gloria de Dios, separarnos del perdón de Cristo y de la salvación de nuestros pecados para la gloria de Dios. En resumen, la conducta de los hijos del diablo es la conducta de las personas que tienen sabiduría del hombre y la emplean. De manera que, ¿qué diferencia puede haber entre un creyente inmaduro que vive conforme antes vivía de un no creyente que vive igual que nosotros? No hay ninguna diferencia. Y eso es la sabiduría humana, terrenal, natural y diabólica, que no sirve en una nueva vida donde ya no hay pesetas, está el euro. Vamos ahora a ver cómo son esos billetes de euro de la nueva economía, de la nueva vida en Cristo, y cómo se utilizan o cómo se manifiestan. Porque ya hemos visto, por un lado, cómo se manifiesta la sabiduría terrenal y cómo está o de qué está formada la sabiduría terrenal. Ahora vamos a ver en los siguientes versículos, del 17 al 18, cómo se manifiesta y cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Veamos primero la descripción de la sabiduría de lo alto. La descripción nos dice en los versículos 17 y 18, volvemos a leerlo, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es pura. Es pura. ¿Qué es lo puro? Lo que no está contaminado. Lo puro es lo que no está contaminado. Y ahí nos podemos imaginar cualquier tipo de sustancia que no tiene ningún tipo de contaminación. Es esencia. Es esencia. Es solo una cosa. Y cuando hablamos de algo puro, no pensamos, inmediatamente no nos viene a la mente algo malo. Algo puro es algo bueno. Se refiere en las Escrituras a la limpieza del pecado. Puro, en el creyente, es limpio de pecado. Me diréis, eso es imposible. No tiene que ser posible 100%, pero tiene que ser 100% una realidad y un estándar en nuestra vida. Y si acaso habéis pecado, abogado tenemos. Pero lo que normal en la vida de un creyente que tiene que ser, no es que estemos todos días de juicio y ante el tribunal, porque hemos hecho esto y mañana vamos a hacer otro. ¡Ay, Señor, perdóname! ¡Ay, Señor, perdóname! Lo normal no será vivir santamente. Y si acaso ya tenemos a Cristo como nuestro abogado, ¿o a qué nos llamó Cristo? A libertad, a santidad. Por eso tenemos que ser puros. Y es una de las recomendaciones que le da a Pablo a su hijo Tito en primera de Timoteo, capítulo 5. Guárdate libre, ¿de qué? De pecado. En segundo lugar, esta sabiduría es pacífica. Y pacífica quiere decir, o se refiere, por ejemplo, y aquí hay muchas referencias al Sermón de la Montaña, a los hijos de Dios que procuran la paz, que encontramos en Mateo 5, en Romanos 12, en 1 Corintios 7, porque es uno de los frutos de la justicia divina. Hebreos 12:11, ¿qué fruto es el que produce la justicia divina en la vida del cristiano? Hebreos capítulo 12, versículo 11.
En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 11. El fruto de justicia. Y sí, puede ser que parte de nuestra santificación tenga que pasar por un proceso de purificación a través de la disciplina. Dios al que ama disciplina. Pero es imprescindible que sea pura, que sea pacífica y que también sea amable. Amable. Amable es una actitud que es comprensiva para con los demás. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, dice Filipenses 4:5. Francisco Lacueva se refiere a la persona que es amable como que es una persona mesurada, clemente, es indulgente. Es el obispo amable y alejado de contiendas de 1 de Timoteo, capítulo 3. Fijaos si no hay referencias a este tipo de características de la sabiduría humana a lo largo del Nuevo Testamento para cualquier siervo de Dios, esté en responsabilidad o seamos cualquiera de nosotros que necesitamos aplicar este tipo de sabiduría. Es además una sabiduría condescendiente y en nuestra Reina Valera se traduce como benigna. Es una sabiduría que es dócil, que se deja persuadir con facilidad y que también es obediente. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil adaptarse a las normas y a los preceptos y a las recomendaciones y a las estipulaciones que hacen otros. Es todo, en cualquier caso, al versículo 14. En el versículo 14, ¿qué habíamos encontrado? Habíamos encontrado arrogantes. A un arrogante no le podemos pedir, o no vamos a esperar de él que sea amable, que sea condescendiente, que sea pacífico, ¿verdad que no? Pero en cambio, ese tipo no puede llevar con esa arrogancia una vida que agrade a Dios. Pero sí, cuando el cristiano es una persona pura, pacífica, amable y condescendiente. Porque ¿sabéis lo que produce en nuestro alrededor ese tipo de comportamiento o de aplicación de la sabiduría de lo alto? Produce que es llena de misericordia y de buenos frutos. Misericordia y buenos frutos. Y aquí otra vez encontramos el contrapunto que se veía en el versículo 16. ¿Qué había en una reunión donde se llevaba o se trabajaba o se vivía conforme a la sabiduría del mundo? Pues había toda cosa mala, toda vil práctica. Y en cambio, imaginaos un lugar, una congregación de personas donde se aplica la sabiduría divina. ¿Cuál es el resultado? Misericordia y buenos frutos. ¿Qué elegimos? Porque toda la palabra dices, bueno, aquí ya hemos descrito estas sabidurías y ahora, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, pues aplicamos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Pues el capítulo 3, el versículo 13, nos dice, si eres, decíamos al principio, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién es entre vosotros? ¿Cómo se manifiesta en público que eres, que utilizas la sabiduría de lo alto? Pues se manifiesta en que si eres sabio, no te queda otra, hermanos, no nos queda otra que demostrarlo. No nos queda otra que demostrarlo. Para probar que eres sabio, debes demostrarlo ¿con qué? Con la conducta. Y ojo aquí, porque esta
Incluso el mismísimo Lutero tuvo problemas al principio de su vida de creyente con esta epístola, porque decía Romanos solo por fe, y resulta que aquí Santiago está hablando de obras. ¿Dónde entraba el conflicto? Pues el conflicto no hay tal. Hermanos, aquí Santiago está hablando a creyentes, a los creyentes de la dispersión. Y cuando habla de obras, está hablando a creyentes que, si realmente son creyentes, tienen que demostrarlo públicamente a los hermanos y al mundo donde viven a través de obras. Las obras que, por otro lado, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que el Señor no solo nos salva, es que luego nos prepara un camino para que andemos en ese camino, y ese camino es aplicar nuestra fe a la vida cotidiana, a la práctica, y se hace por medio de las obras santas del creyente. No obras para que seas salvo. No, ahí tenemos que volver a recordar Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, ¿cómo se manifiesta que tu vida es una vida que está agradando a Dios? Pues se tiene que manifestar a nosotros, la mía se tiene que manifestar a vosotros por medio de obras. Esta sabiduría se manifiesta a través de áreas diferentes, de todas las áreas de la vida. Al hablar, no lo vamos a leer ya por el tiempo, pero en Hechos 4:13, pues recordad cómo Juan y Pedro están ante el concilio, y en el concilio tuvieron que reconocer: estos hombres son del vulgo y sin letras, son gente del pueblo y además no han estudiado como nosotros, pero se les reconoce que que habían estado con Jesús por el hablar. También se reconoce como al ser ejemplos a otros creyentes. Primera de Timoteo 4:1 dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo a los creyentes, ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Timoteo, todas las áreas de tu vida. En palabra lo que dices, en conducta lo que te ven, y en amor, fe y pureza lo que crees. Y otra vez la pureza que hemos visto antes, ausencia del pecado, de una manera habitual. No que no vayamos a pecar, pero de una manera habitual, que no esté el pecado reinando en nuestros corazones. También se manifiesta este tipo de sabiduría en la Iglesia. Así, hermanos, en nuestra Iglesia, en nuestra amada Iglesia. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta incluso más allá del mundo físico. No somos conscientes del testimonio que está dando la Iglesia y que debe seguir dando la Iglesia. Efesios 3:10. Decimos, bueno, el testimonio aquí a la calle, el testimonio a los hermanos de Cartagena. No somos conscientes del testimonio que la Iglesia da. No que esté dando, no me refiero al tipo de testimonio, pero el testimonio que da la Iglesia. Efesios 3:10. Dice la palabra del Señor: para que la multiforme sabiduría de Dios, ahí está, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No hablo del testimonio en particular, sino el testimonio que debe dar y que da la Iglesia, incluso más allá de lo que nos podamos imaginar. Aquí está hablando Pablo de esos seres que están más allá de nuestra dimensión. Seres celestiales y potestades. Damos testimonio al demonio,
a los demonios, damos testimonio a los ángeles. ¿Nos damos cuenta de cómo tiene que ser nuestro testimonio para que esto sea que honre a Dios? De ahí que Dios tuviera que decir, la santidad conviene a tu casa. Sed santos porque yo soy santo. Las palabras, ejemplo de los creyentes, ejemplo de la Iglesia, anda, y ejemplo a los no creyentes. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nuestro comportamiento fuera también lo toman nota. Toman nota arriba en el cielo, abajo en las tinieblas, pero toman nota las personas que están pasando ahora mismo por la puerta. Ojo a esa manera de comportarnos. En noviembre del año 2019, cada alumno del seminario tuvimos que elegir un texto en las epístolas del Nuevo Testamento. Y como podréis imaginar, el texto que yo elegí fue este de Santiago 3, del 3 al 9, del 13 al 18. Y el motivo de predicarlo hoy ha sido porque estoy terminando y precisamente esto es la conclusión de esos 3 años de estudio. Teníamos que coger ese texto, hacer un estudio en profundidad exegético de toda la epístola, de cómo toda la epístola conduce a ese pasaje, y el final era un sermón. Bueno, pues ese es el trabajo final de esta parte del seminario, y por eso he querido compartirlo con vosotros en esta mañana. Ahora os puedo decir que me ha llevado 3 años empezar a saber la diferencia entre los euros y las pesetas. Durante el tiempo que hemos compartido en este rato esta meditación, hemos visto 2 formas de saber si eres sabio. Si no eres sabio es porque utilizas la sabiduría del hombre, si eres sabio es porque utilizas la sabiduría de lo alto. Y si has llegado al final de este sermón pensando en que no eres sabio, no desesperes. Como creyente, lo primero que podemos estar seguros es que tenemos que dar frutos de justicia, como dice el versículo 18. Y eso solo se da por medio de la sabiduría de lo alto. Pero no desesperes, porque, como dice también la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla a Dios, y Él la dará. Si esta mañana puedes afirmar que en tu vida se manifiesta una sabiduría humana, una sabiduría que no es de lo alto, si eres una persona que sí, que realmente tenemos que confesar que reunimos todos los requisitos o que reúnes todos los requisitos de la sabiduría humana, en primer lugar, tendrías que preguntarte si realmente eres creyente, o si eres creyente, o si has dado ese paso de fe. Porque el Señor Jesús en esta mañana sigue extendiendo su mano, sigue extendiendo su perdón exclusivamente por medio de la fe en la obra de salvación de tus pecados, por medio del sacrificio en la cruz. Pero reconociendo que te adorna esta sabiduría humana, reconoce tus pecados, confiésaselos al Señor Jesucristo, para que puedas entregar tu vida y Él empiece a operar esa nueva vida en Cristo, donde ha quitado de circulación la vieja moneda, que ya no te va a servir para la nueva vida, y Él te la cambia. No tienes que ir a ningún banco a cambiarla, Él la va a cambiar directamente, dejándonos operar por el poder del Espíritu Santo, por el consejo de su palabra, y empezar a vivir con la sabiduría de lo alto. Es momento aceptable. Hoy es el día en que puedes dar ese paso.
Pero, en cualquier caso, cualquiera que digamos de nosotros que es sabio y entendido, hermanos, no nos queda otra. La otra opción no existe. La única opción es que muestre. Si dices que eres sabio y entendido, muéstralo. Muéstralo en tu vida, demostrándolo mediante una conducta humilde, como dice el versículo 13, mansedumbre, en contra a lo que dice el versículo 14, a la arrogancia. Y como también con las buenas obras. Que el Señor nos guarde en esta mañana para que aspiremos a esa vida y aspiremos a darle al Señor esa nueva vida que Él nos ha regalado, a ofrendársela, a ofrecérsela, porque no va a ser de otra manera. En la gloria eterna, eso va a ser nuestro oficio eterno. Gloria sea a nuestro Señor. Amén.